estábamos oyendo música y a mi hermano se le ocurrió poner justo el telón de acero de Muro. De Muro. Pucha, y así como un rayo, vino así. Qué bacán. Claro, y digo, telón de acero. Claro, las bandas que estaban en ese primer número no era de su interés. Ya. Entonces era como que decían, sí, pero no está chévere, es que el sonido, es que lo uno, es que lo otro. Entonces, bueno, otros en cambio decían, no, está buena la idea y no sé qué. Y muchos de los videos yo editaba con música por ejemplo, si vino Iron Maiden, metía canciones de Iron Maiden. Si venía Metallica, metía canciones de Metallica. Entonces no había el copyright que me restringía de subir. Pero un buen día me manda una notificación, dice, las políticas de YouTube han cambiado, sus videos ya no son monetizables. Porque bueno, hoy se forman bandas para tocar covers también, lo que no digo que esté mal, yo también he hecho lo mismo con mi grupo. Pero yo siempre pregunto, ¿y tu producto? Todo es un complemento y eso permitir visibilizar desde ahí es como cómo lo logran, o sea, porque a la final nosotros lo hemos hecho también desde la autoproducción, o sea, independientemente, a veces con, a veces sin, pero siempre ahí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo podcast aquí en Uno a Uno. Y hoy tengo un invitado súper bacán. Lo conozco desde hace años. He sido testigo de toda su trayectoria, de todo el trabajo que ha hecho. Y me pareció genial que lo tenga aquí en el podcast. Y él es Antonio Lozada, del Telón de Acero. Gracias por venir, por aceptar. ¿Cómo has estado? Hola, Jorginho, ¿cómo estás? Bien, hermano, bien agradecido de tu invitación. Como te decía hace un ratito, no soy mucho de salir en cámaras, ¿no? Pero por la amistad que nos junta desde hace varios años y por todo lo que estás haciendo además, me pareció chévere tu invitación y bueno, también agradecido, ¿no? Y poder charlar un ratito de las cosas del rock, ¿no? No, sí, bacán. Es que eso es lo que te decía tras cámaras. Para mí, como que eres o has sido de los últimos años como los ojos del rock ecuatoriano, porque has ido documentando muchísimas cosas y lo has presentado en diferentes formatos. Sí me gustaría recordar un poquito de cómo empezaste con esto del telón de acero, porque yo me acuerdo cuando salió en ese formato de DVDs en esos tiempos. Claro. Bueno, no he sido emos, ¿no? Porque también tengo que darle también las gracias al Pedrito, que Claro, y Pedro. junto a Pedrito siempre hemos estado juntos en este camino de lo que ha sido el telón de acero, como dices en este registro, ¿no? Bueno, verás, cómo nace el telón de acero y cómo nace digamos, este gusto, ¿no? Primero por dos influencias. La primera porque yo trabajaba en el comercio. Y en el comercio yo trabajaba en la parte de archivo donde se escaneaba los periódicos antiguos desde 1906. Entonces yo en ese trabajo fui viendo cómo iba pasando el tiempo y cómo iba madurando las calles y cómo iba creciendo la ciudad de Quito y cómo iba pasando un montón de acontecimientos, ¿no? Entonces uno fanático del rock y de la música decía, y esto no existe en el rock, o sea, no está, nadie está, o tal vez existían, pero yo no sabía en ese momento, ¿no? Entonces decía, no se está documentando esta información, o sea, ¿dónde queda esa historia? ¿Dónde voy a revisar? Entonces ahí como que se me quedó ese primer momento de chip de que dije, no, pues, o sea, y por eso de manera casera, ¿no? Con una camarita que yo tenía, cuando habían los conciertos de la Concha Acústica, siempre andaba a cargar esa camarita. Esta era una cámara de rollo, ¿no? Y era una cámara bien sencillita, ¿no? Que un tío me había prestado, obsequiado, no recuerdo bien, pero con esa cámara andaba. Y con esa cámara tomaba unas fotos y claro, de un rollo de 12 fotos, ¿no? Para que te salgan 6 o 7 fotos porque las demás se dañaban. Claro. O tomabas mal porque en ese tiempo era una sola Eso era una sola oportunidad. Claro, y era como chévere porque hay fotitos que les quiero mucho, digamos, por ejemplo, una vez que el Diego dice, oye, acompaña, ahora viene el sonido a las 5:30 de la mañana, dice, vamos, acompaña para recibirlos en un concierto de la Concha Acústica, le digo, dale, vamos, le digo. Entonces, Plin, ya lista la camarita desde el día anterior con el rollo. Lo andabas a traer como uno ahora anda a traer su smartphone, su teléfono. Claro, pero ya desde el día anterior, cargada con rollo y todo, porque había que comprar el rollo y toda la web. Y con pilas, creo que Y sí. claro, y con Pilas. claro, entonces, bueno, ya efectivamente amanecimos. O sea, es una de las fotos que más me gusta porque, claro, llegas a la madrugada cuando todavía estaba oscuro, de repente va a amanecer. Y en la noche anterior, el día anterior habíamos pintado la Concha Acústica, entonces aparecía eso, el sellito recién pintado y todo. Y cuando se ilumina con el primer rayo de luz, ¿no? Veo que se ilumina bonito y están cargando los equipos y yo saca la cámara. Qué bacán. Entonces, claro, pero eso no, en ese momento no había telón de acero, no había nada, pero era uno de los registros que yo ya hacía. Ahora, lo curioso que dices y que veo que suele pasar, incluso a mí me ha pasado, es que tú estás en una actividad tal o cual sea,
pero tú logras o buscas la manera de cómo adaptar lo que haces a lo que te gusta, en este caso la música, al rock pesado, al Sí, metal. Entonces, me pareció chévere lo que contaste. Dijo, o sea, esto no, capaz, si había alguien, pero bueno, claro. tú lo comenzaste a hacer, qué bacán. Siempre relacioné una cosa con la otra y siempre es como que, claro, la otra influencia fue el grupo, ¿no? Yo ya tenía en el año 2000 empecé a formar parte de Al Metal y claro, como banda teníamos de esa necesidad también, ¿no? O sea, por un lado era este tema del archivo, de la historia, de la memoria y por el otro lado era la difusión, porque ¿dónde existían estos espacios para poder difundir tu música? No existían esos espacios. O tal vez existían, pero de manera muy limitada. Claro. Entonces, yo decía, ¿cómo hacemos eso? Era otra necesidad. Y la última que creo que cuando se complementa todo es cuando yo entré a estudiar al YABQ. Entonces, en el YABQ, eh, yo entré por el sonido, por la necesidad del grupo, pero terminé aficionado por el video. Porque alguna vez me tocó hacer un sonido para video y terminé aprendiendo a editar y cosas de esas. Y me gustó mucho eso. Entonces, había un profesor bien bacán, George, así tú, Tocayo, un tu tocayo. tocayo. Entonces este man me decía, oye, si quieres, yo te veo interesado de aprender. Dice, cuando quieras, cae a la casa, yo te voy a enseñar más programas. Entonces, entre esos programas me enseñó un programa que se llamaba DVD Architect, que era Ni don- idea. era un programa para diseñar los DVDs, los menús de los DVDs. Ya, Entonces, y eso me parece chévere que nos cuentes porque, bueno, yo en ese tiempo ni idea de video. Yo, a la única persona que conocía que hacía video era tipo, justamente por eso, que en ese tiempo tú estabas en metal con tu proyecto y yo tocaba en resistencia, entonces como que veía, qué bacán. Pero ¿cómo era esta forma del video? Porque lo conocemos ahora de una manera, pero en claro. esos tiempos era diferente. O sea, bueno, como te digo, esas primeras clases en el YABQ, donde yo me aficioné más del video que del sonido, que fue mi interés inicial. Entonces comencé a aprender este tema de video y cuando salgo del comercio y me dan la liquidación, yo con esa liquidación lo que hago es comprar una camarita y una computadora. Entonces, de esta camarita una Handycam y con eso andaba por todo lado grabando, ya registrando. Ya había tenido una cámara, pero de esas grandecitas de cassette de VHS, de High 8 se llamaba. Pero luego tenía estas Handycam del Mini DV y todo O eso. sea, más digitales eran. No era digital, era de cassette Ya. mismo, pero de un cassette llamado Mini DV, un cassette pequeñito y cámara casera, cámara de mano. Pero muy, muy buena la cámara. Entonces, yo con esa obviamente ya tenía para registrar una y otra cosa. Entonces, claro, con las clases del YABQ y con lo que aprendí a editar así, los primeros pasos en la edición de video y también en la grabación, porque de alguna forma uno aprendía también a grabar. Entonces, y luego con este posterior momento de aprender la arquitectura de los DVDs, de cómo hacer un DVD. O sea, acuérdate cómo eran las películas, que el menú, Claro, o sea, menudo. no, y salía, vaya. Y eso le aprendí bien, loco. O sea, Claro, yo decía que bacana estar con el control remoto ahí seleccionando. Chévere. sí, le aprendí bien y claro, entonces, en el 2005, en la Semana del Rock 2005, que fue en la, ¿cómo se llama? En la ex discoteca Oz, en los patios de la discoteca Oz. Al sur, te quito. Entonces, en ese momento, el Diego me dice, grábate la Semana del Rock. Entonces le digo, ya, pues de una, y pongo en práctica todo. O sea, con esa chulla cámara, grababa desde el escenario un trípode de la cámara y grababa una canción. Y luego con la misma cámara me iba Corre. a grabar cositas, planitos y eso. Y así grabé toda la Semana del Rock. Mi esposa, en ese momento mi enamorada, me ayudó, porque fue toda la semana, fue desde el lunes al domingo, o sea, fue una semana intensa, todos los géneros. Y bueno, para mí ese es un punto de partida bien importante porque básicamente ahí conocí muchos de los amigos que hasta ahora, ¿no? Se ha compartido muchos lazos de amistad, o sea, bastantísimos, creo que una gran mayoría. Claro, fueron buenos años, sobre todo para el rock. Sí fue bueno vivirlo, eso de la Semana del Rock, todos los festivales de la Concha Acústica. Como dices, se conoció bastante gente. Sí, sí, sí. Son amistades que se han mantenido. Son amistades fraternas que han quedado a través de los años y con los que, a pesar de que ya han pasado muchísimos años, aún seguimos compartiendo. Claro, 20 años desde esa semana. Claro, imagínate en ese tiempo todavía jóvenes, digamos, todavía rockeando con el grupo, graban. Más jóvenes, o sea, seguimos jóvenes, pero más. La segunda juventud. Entonces, bueno, ahora ya no, pues es bonito porque muchos de esos principios de gustos musicales y también de como seres humanos también, ¿no?
no han cambiado, o sea, es como verte a ti, mi hermano, o sea, han pasado los años, pero tu esencia es la misma que hace años, ¿no? Solo que ya no estás con el cabello largo, ya no te he visto tocando, bueno, en vivo, digo, ¿no? Pero básicamente tu esencia sigue siendo la misma, entonces como la tuya, muchas otras de otros amigos igual, y por eso tal vez esos lazos se quedaron, ¿no? Se quedaron para siempre, digamos, y eso para mí es una de las cosas más bonitas que me ha dado caminar en el rock, en la música. Oye, y después de esa experiencia de la Semana del Rock, ahí ya fuiste evolucionando, madurando, te imaginabas, puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, con esto le veías, ¿qué futuro le veías? Sí, sí. ¿Qué visión tenías? Claro, la semana del rock a la final se hizo un DVD, ¿no? Con los del resumen de los días. Existe ese DVD, para que lo tienes. Bueno, ese DVD, claro, están grabadas las O bandas sea, como tal de la Semana del Rock, no, del 2005. no. Bueno, yo todavía lo conservo ahí, los archivos incluso. Y claro, no es un sonido de consola, es un sonido en vivo. El que te recoge en la cámara. El que te recoge la cámara, no es malo, no es bueno, pero se entiende, digamos, como documento histórico. Es que igual, por ejemplo, cuando nosotros vemos estos videos de generaciones anteriores a la nuestra, vemos esos videos mal grabados y todo con pésimo sonido, pero también es el registro y te emociona ver cómo, Sí, total. cómo era. Claro, como documento histórico es importantísimo, claro. No había las condiciones, no había los presupuestos, además no había tampoco el conocimiento para saber cómo funcionaba. Era aprovechar lo que se tenía y aprovechar de la mejor manera y sacar algo. Y bueno, se grabó la Semana del Rock, ahí se documentó algunos grupos. Y hicimos el menú de los videos como un menú sencillito, pero ese fue el primer paso. Entonces ahí como que se prendió la pila y dije, luego había el lanzamiento del disco de Resistencia, pues en un año, en 2 años, a los 2 años siguientes, era el lanzamiento del disco de Resistencia que yo Sería en las el primero, el de la ven. entonces que hicieron en esta de los taxistas de la Atahualpa. Ya. Entonces, cuando hacen ese lanzamiento, igual con el Diego, pero para ese momento ya tenía 2 cámaras más, o sea, ya no era solo la que yo tenía, la Chuyita. Ahí ya contabas con Pedro, ya estaba el... Ya estaba el Pedrito, ya estaba mi hermano también acompañando, y estaba un amigo que lastimosamente hace poquito falleció, Daniel Semiño. Entonces él también. Pues me acuerdo, él tenía una cámara de su propiedad y yo tenía otra camarita que ya me había comprado. Entonces, entre las 3 camaritas nos juntamos para documentar el lanzamiento de Resistencia, que estábamos también nosotros como el Metal, estaban los Torques, estaban las bandas de ese momento, ¿no? También habíamos documentado la Concha, que hace poquito que había pasado. Entonces, todo ese material, y para ese momento también ya tuve 2 trabajos importantes, que fue la biografía de Mortal Decision, que digamos, ahí le mando un gran saludo al Willy. Que también lo tuvimos por aquí. Si no han visto el podcast con Willy, ahí también se los voy a dejar ahí en el... El Willy es de las primeras personas, digamos, que confía en mi trabajo, ¿no? Digamos que él me veía con la cámara y todo eso. Oye, necesito editar la biografía. Es que tampoco como que no era muy frecuente, creo que No existe. alguien que esté documentando ahí. Claro, entonces ese es de mis primeros trabajos, ¿no? De mis primeras ediciones es ese, o sea, la biografía de Mortal Decision. Y eso luego me conlleva a hacer el primero de mis videoclips, digamos, que es el Tiempos de Muerte de los Decapitados, porque luego el Juanito y Gaia se rica a través del Willy. Entonces así mismo él me dice, oye, puedes hacer, pero todo eso, como te digo, de manera muy artesanal, muy con los... O sea, y tú cuando ves esos videos que hacías en esos tiempos, o sea, ¿qué piensas? O sea, diga, O sea, claro, por un lado digo, qué tontera, ¿no? Pudo haber sido mejor, pues, eso es lo que pero es parte pasa. del aprendizaje. Pero por otro lado, en cambio, digo, cómo nos acomodábamos con lo poco que teníamos para hacer todo lo que estaba a nuestro alcance. La cosa era hacer. La cosa era hacer. Y es increíble porque a la final, claro, o sea, dábamos en esas condiciones, digamos, que teníamos, pero lográbamos hacer mucho. Y de hecho, claro, fue uno de los videos que más... Claro, en esos tiempos me acuerdo que ese video lo pasaban en la televisión, justamente, ¿no? Había un programa, emisión de rock. En versión de rock, claro, y el otro del Pablo que tenía en el canal Mis Bandas Nacionales, me parece, cómo era el programa, no recuerdo, Mis Bandas Nacionales, Creo que así es. ya había un segmento de rock donde pasaba. Claro, y la canción de alguna forma tuvo el efecto que debía tener, ¿no? O sea, se publicitó bien, la canción, digamos, tuvo
tuvo su reconocimiento, el grupo tuvo su reconocimiento y era bonito luego cuando ya participaban de los eventos, ¿no? En la Semana del Rock, en la Concha o en un evento particular, cualquiera que sea, vos ya veías a la gente cantando, entonces el efecto sí. Y eso también dio paso a que te comiencen a contactar las bandas así. Sí, 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 de ahí me empezaron a contactar, me empezaron a visitar a este localcito que yo tenía en la Villa Flora, empezaron a caer, entonces, oye, yo tengo un grupo, porque además, Claro, sí, hasta yo mismo también caí ahí. claro, Plan, entonces, sí, era bacán. claro, entonces cuando luego del concepto de resistencia, entonces ahí digo, ¿cómo empaqueto todo esto en un solo DVD, pero que tenga un sentido común? Una nota que nos agrupe a todos, no que diga el lanzamiento de Resistencia, Claro. no que diga el concierto de Al Metal, o que era en principio el interés, ¿no? De nuestros grupos. Entonces, chuta, pensando, yo le conté al Diego, le digo, oye, loco, no, no, entonces con mi hermano, el David, y con el Pedrito, me parece que estábamos en el local, y suena pues Telón de Acero estábamos oyendo música, y a mi hermano se le ocurrió poner justo el Telón de Acero de Muro. De muro. Pucha, y así como un rayo, vino así. Qué bacán. Claro, y digo, telón de acero. Claro, telón de acero. El telón de acero y hacía esta relación del el escenario rockero, el telón de acero. Entonces, no, fue un flechazo que dije, se va a llamar telón de acero. Entonces, ya dándole más vuelta, y es del DVD Magazine, porque es del contenido de una revista, pero llevado al lado audiovisual. Es bacán cómo vas en el tiempo recolectando así herramientas, desarrollando habilidades, enlazando las cosas para llegar a ese punto de ya. O sea, como que todo converge en un punto para llegar a, en este caso, ante los de... Sí, sí, o sea, sí fue como que se fue dando, ¿no? Entonces, ya tenía nombre, y enseguida ahí una portada chimba, nomás ahí, ta. Y claro, y armo la idea completita, compro una caja de CD, imprimo la portada, meto así, le pongo asado, y sale el primer telón de acero. Entonces corro donde los panas, ¿no? O sea, a visitarle al Diego, estaba justo el Jimmy por ahí también. Le digo, locos, vamos a sacar, de esta forma vamos a sacar a todos los grupos de ahí. Así se va a llamar Telón de Acero. Y es el DVD Magazine o la revista audiovisual, porque dentro del DVD podías escoger como tipo páginas, ¿no? Sí, sí. Entonces, para no sacar solo este producto del en vivo, también ya tengo el video de los decapitados, y tengo el video histórico de Tarkus, y tengo los demos de Torque y eso. Entonces, juntemos los demos porque puedo poner audios, no solo videos. Entonces, hay como poner ¿Y audios. qué te decían ellos? O sea, Era loco, pues, o sea, no, o sea, el Diego sí dijo, Bucha, le pareció excelente la idea, y dijo, yo veo cómo me consigo las portadas. Y de ahora cómo sacamos los discos, cómo hacemos lo otro. Entonces ahí le digo, vamos a ver a las tiendas, a ver si nos acolitan. Pues entonces fuimos a todas las tiendas y les planteamos la idea. Claro, a unos les pareció horrible, nos dijeron, fuch, esa nota no te... o sea, ¿qué les pareció horrible? O sea, claro, porque vos sabes que las tiendas tenían sus tendencias musicales y también tenían como sus grupos favoritos, y claro, las bandas que estaban en ese primer número no era de su interés. Ya. Entonces era como que decían, sí, pero no está chévere, es que el sonido, es que lo uno, es que lo otro. Entonces, bueno, otros en cambio decían, no, está buena la idea y no sé qué. Bueno, lo total es que en ese pensar de ideas decíamos, mira, le veíamos así súper comercial, ¿no? Decíamos, si tú apoyas tu tienda, entra como en un talonario donde la gente cuando compre el DVD del Telón de Acero va a tener este talonario donde sugiera ir a esta tienda, y tú con eso le debes de hacer un descuento del 10, de lo que sea, un porcentaje de descuento para que, para que la gente conozca tu tienda. Bueno, a la final ese talonario existe hasta ahora, no le tengo que haber guardado. Y esas son las tiendas Lo que sí, algunas tiendas ya no están. muchas de ellas ya no están, O obviamente. sea, lo que me parece curioso con lo que cuentas, y aparte que me emociona porque es cuando te surge una idea y comienzas a trabajarla y a compartirla con gente de confianza, la comienzas a desarrollar. O sea, qué bacán. Es emocionante esa parte del emprendimiento. Claro, sí, eso fue, como te digo, claro, siempre era que pasaba algo y era como que esto podemos aplicar aquí. Pasaba algo, esto podemos aplicar aquí. Y bueno, y así fue el nacimiento, digamos, del primer número del Telón de Acero. Ponte, lo que yo me acuerdo del telón de acero era, era emocionante porque era como, no era frecuente de que, bueno, estés en una banda, tocar en los conciertos, pero no era muy frecuente de que luego te veas en video. Claro. O sea, eso de pronto pasaba con las bandas grandes y todo eso.
porque hay medios que les cubren, pero a las bandas nuevas, más underground, que exista un medio que haga esa cobertura visual y luego, a ver, si salgo del telón de acero y ahí te ves y los ves a los padres, era súper bacano. Sí, además, bueno, nosotros estuvimos en ese momento de transición, ¿no? Tecnológica, digo, porque, claro, el telón de acero, si bien es cierto, nace en el 2007, ¿no es cierto? Fueron unos pocos años más que tuvo vida, a pesar de que gracias al apoyo que tuvimos ya al empeño que le metimos, porque realmente le tomamos de manera seria, ¿no? O sea, dijimos, no, hay que hacer, o sea, vimos como una posibilidad realmente de hacer contenido en ese momento y de apoyar, de difundir. Entonces yo le tuve clarito, ¿no? Era promocionar, difundir y crear la memoria del rock ecuatoriano. Entonces eso sí estuvo bien clarito desde el inicio, digamos, y eso no ha cambiado porque siempre ha sido el objetivo del telón, o sea, promocionar lo que se puede promocionar, los conciertos, a los grupos, etcétera, difundir obviamente lo que está sucediendo y eso, y sobre todo para mí lo más importante, crear esta memoria, ¿no? Este archivo audiovisual importantísimo para mí en ese momento y creo que hasta hoy, y de la importancia de dejar este rastro, ¿no? De que ha servido para muchas tesis, ha servido a muchos colegas que han hecho también otros documentales, ha servido como referencia y para mí ha sido un aprendizaje también enorme, ¿no? Oye, ¿y cómo el telón de acero tomó este cambio de tiempos donde ya el formato físico ya vino de bajada, vinieron otras alternativas? ¿Cómo se fue adaptando? Claro, bueno, en ese momento me acuerdo que con todo lo que hicimos logramos hacer 21 números del telón de acero. Sí, claro, también sacabas box sets. Box set, Eso se lo... les agrupaba a los... Entonces tenaz, porque hasta ahora me quedo loco, digo, ¿cómo habremos logrado tantos? No sé, pero lo logramos ya. Y luego, claro, llegaba este momento de las redes sociales y eso, y la primera red social que sí tuvimos que era Hi-Fi. Hi-Fi. Ahí metimos igual todo, las fotos y que es otro, pero claro, también era un aprendizaje, ¿no? Y ya para ese momento, digamos, la gente que entendía mejor las redes sociales, ya se había abierto Facebook, pero para mí el Facebook era complicado y además yo decía, esto no está tan divertido como el Hi-Fi. Porque el hi-fi era como más dinámico. Era dinámica, sí. Tenía esa posibilidad de personalizar las imágenes, de hacer una serie de cosas. Pensé yo que iba a ser una mejor red social. Pero en el tiempo ya veía que te manda solicitud de amistad, porque ya teníamos, pero no utilizábamos. Entonces ya mandaba uno, ya. Entonces yo cuando empecé a ver hacia las bandas grandes, digamos, no utilizar más del Facebook, dije, no, hay que meterse pues, el Facebook y hay que meterse en el YouTube. Entonces, en el 2008 abro la primera vez el canal de YouTube. Ya. Y claro, obviamente con los videos que había, ¿no? Y vos sabes que en ese tiempo la calidad de reproducción del YouTube mismo no era tan buena. Cuando vos cargabas los videos allá se cargaban de manera súper más comprimida de la que sucede hoy. Entonces, los archivos que de por sí tenían una calidad mínima de 720 versus 80 subías y reproducías en 240, entonces una calidad muy... Yo cacho que todavía hay videos ahí que si le ven está malísima la calidad, pero es por la compresión de ese momento, de la plataforma en ese momento y porque los videos tampoco es que tenían una resolución tan grande como las que se maneja hoy. Entonces, no, pues fuimos adaptando y dije, no, el camino ya no son los DVDs, porque los DVDs ya no estaban tampoco siendo comprados, porque la metodología de vender los CDs era en un concierto que empezamos a armar del rock en vivo. Entonces, en el rock en vivo complementábamos, digamos, la comercialización del DVD, haciendo que la gente vaya al Teatro México, que es donde hicimos todos estos rock en vivo, y que la entrada sea la compra del... Claro, fueron algunos conciertos que... Era genial que se dé este tipo de eventos en un teatro, porque acostumbrados a tocar en cualquier otro lado, menos en teatros, era chévere que las bandas nacionales toquen ahí. Y hoy hubo una persona en la Secretaría de Cultura muy chévere, Richard Castañeda, que él también vio el potencial del proyecto y también creo que él nos facilitó las condiciones y él fue el que ayudó a gestionar que se pueda hacer uso del Teatro México para el rock en vivo. Y entonces eso hicimos en alianza con El Sur del Cielo en ese momento. Entonces de ellos, digamos, el Diego y la gente que estaba cerca al Sur del Cielo, metía toda la cuestión de la producción del concierto y nosotros como Telón de Acero metíamos la grabación del concierto. Entonces grabamos eso, pero
Y con la entrada del telón de acero que era de $3, me acuerdo, el DVD. Entonces pagábamos a los panas que nos grababan el sonido. Lastimosamente solo alcanzamos a grabar el sonido. Nunca avanzamos, nunca nos alcanzó el dinero para poder mezclar y masterizar. Yo tengo los audios todavía, ¿no? O sea, ojalá algún día esa cosa yo me imagino que ahora debe estar bien caro, ¿no? Hacer eso, pero si algún momento hay la posibilidad, sería muy chévere porque esos audios están grabados en canales y todo. Solo el Wash, incluso el Washito también grabó uno de los conciertos, otros grabaron. ¿Cuál de todos los guachos? El Washo Mora. Ah, Guacho Mora. El Washo Mora. Y de hecho él me mandó unos 2 temitas y me dijo, mira, así puede quedar el audio. Y quedó del puse, era las bandas de death metal en uno que grabamos, porque también hacíamos como especiales, ¿no? Sí. Uno de heavy, uno de uno de death. Y en el de death estuvo bestial ese. O sea, que si hubiera habido la posibilidad realmente de poder masterizar, mezclar esto, o sea, eso quedamos debiendo, ¿no? No, Pero a ti, ¿cómo se te iba ocurriendo de cómo diversificar después de ese cambio y ver que ya los formatos no van a durar para siempre? ¿Cómo pensabas en diversificar lo que haga el telón de acero? Bueno, en ese momento cuando abrimos el canal de YouTube, yo vi como importante tener una página web. Entonces yo pensé que la página web iba a ser la plataforma que albergaría toda esta información. Toda la información, tanto en imagen, fotografía, tanto en información y en contenido audiovisual a través del YouTube, porque ya iba entendiendo cómo funcionaba también, pues que podías linkear el canal de YouTube a tu página, en la página podías hacer anuncios oficiales además, porque era como un medio oficial, ¿no? Okay. Y bueno, y desde ahí nunca solté la página, o sea, la página tiene la misma historia desde el 2008 hasta acá, nunca, siempre he pagado, digamos, para mantenerla la página, aunque a veces sí me ha costado un sacrificio, digamos, adicional, porque justo pago la página en el tiempo de las listas de útiles en ese problema. O sea, ya Me cae todo. me cae todo encima y ha habido veces que el Julito es el que maneja la página. Entonces, de hecho, Julito ya nada, ahí queda la página, ya no jalo a pagar. Entonces, unas par de veces el Julito ha dicho, no, ñaño, ¿cómo vas a perder la página? Ya, yo te presto, pero no le voy a perder a la. Entonces, él ha sostenido también desde, digamos, desde su accionar. Y ha sido bacán, o sea, porque es como siempre ha sido un apoyo colectivo también, ¿no? Un apoyo colectivo de este entusiasmo de todos, de mantener, de seguirle. Y bueno, desde la página web luego entendimos que ya los contenidos iban a ser en YouTube, a tener que cargarle ahí. Y era más fácil y más rápido, pues o sea, eso también fuimos entendiendo. El telón de acero salía cada 3 meses, uno. Cada 3 meses, otro. En cambio, cuando empezó ya las redes sociales era como más instantáneo. Claro, todo súper rápido. Aún así, no era tan instantáneo como lo que es hoy, ¿no? Hoy es en vivo, pues. Hoy grabas y en vivo y ese ratito ya está. Después, ¿qué más rápido que eso puede ser? Claro. Pero bueno. Claro, en estos tiempos, bueno, ya todo se volvió a ser más rápido en cuanto a ni siquiera creo que se decía creación de contenido. Tú hacías tus cosas, las subías a internet e iba. Pero ¿tú cómo trabajas, por ejemplo, en el caso de YouTube? Una cosa es en ese tiempo cuando también YouTube empezaba, pero ahora YouTube se ha convertido en una plataforma que incluso ya tiene integradas herramientas para monetizar, comercializar productos. ¿Tú cómo le has ido trabajando esa parte? Bueno, verás, en el primer momento, como yo de alguna forma iba como con el mismo tiempo, ¿no? Entonces YouTube ya me monetizaba en esos momentos. Y yo decía, chévere, pero yo no sabía cómo cobrar ese dinero. Solo veía ahí que aumentaba, pero Aumentaban los miles. no eran miles, pero había Claro. sino que para mi sorpresa, un buen día cambian las políticas de YouTube y eliminan todo eso y dice, claro, porque mi contenido antes no había esta restricción del copyright. Y muchos de los videos yo editaba con música por ejemplo, si vino Iron Maiden, metía canciones de Iron Maiden. Si venía Metallica, metía canciones de Metallica. Entonces no había el copyright que me restringía de subir. Pero un buen día me manda una notificación, dice, las políticas de YouTube han cambiado, sus videos ya no son monetizables y pum, me había. O incluso pueden ser bloqueados o... Claro, no, bloquearon algunos videos, otros suspendieron, otros silenciaron. Entonces sí fue una cosa así medio rara cuando actualizaron las políticas, además que las políticas de YouTube se han actualizado constantemente, ¿no? Pero la que más me dolió fue esa, pues porque nunca logré sacar nada y, o sea, solo vi en números y en la pantalla, pero no, yo te digo, ahí sí fallé como
Pensé que eso iba a estar ahí para siempre y digo, bacán, algún día he de ver cómo se hace para cobrar eso, pero nunca me imaginé que van a cambiar las políticas y de repente machetazo a todo. O sea, con los Se videos, perdió todo, todo. todo se perdió todo y me dieron de baja y como te digo, unos me dijeron que había que quitar. Entonces se volvió como más complicado y bueno, eso se ha ido actualizando y hemos ido aprendiendo. Hoy funciona de una dinámica, tal vez mañana sea diferente, o sea, no sé, pero eso pasó. Ahora, por eso le perdí el interés al YouTube también, o sea, ahora como que ya entendiendo cómo funciona, digo, chévere, hay que hacer cosas y manejarle ya cuidando el tema de lo Claro. que te da y generando realmente contenido auténtico y todo eso, pero todo eso es caro, pues, o sea, todo eso para tal. Y la dinámica que tenía el Telón de Acero no era, pues, o sea, Enfocada ahí. enfocado así, sino los conciertos. Porque ahora te silencian incluso cuando escucha un sonido que no necesariamente es grabado. O sea, es grabado, digamos, de estudio. Sino te siente que estás escuchando la radio y estás escuchando una canción que tiene copyright. Y si bien es cierto, no te silencian, no te bloquean ni nada, pero te dicen, este video no se puede monetizar. Claro, ese algoritmo de YouTube cada vez se ha hecho más potente. Y ahora con la inteligencia artificial, entonces como hay que cuidarse más. Entonces, realmente tienes que subir contenido meramente auténtico. Claro, es que también, bueno, poniéndose a pensar, nosotros también hacemos música por ese lado, es justo que también, o sea, no se la tomen la música que uno cree o que las bandas creen, se pierde ese derecho de autor. Por eso, Verás, yo vi una vez un youtuber colombiano que el man tenía unos conceptos chéveres porque decía, no, pues, o sea, ¿cómo voy a perder mi contenido? Lo que él decía, yo estaría de acuerdo que se comparta esa ganancia, porque finalmente yo le estoy haciendo ganar también ese grupo. Tal vez lo que sería de medir son los porcentajes. Digo, si yo subo un reportaje, pongamos de Metallica ya, y eso empieza a monetizar porque se oye su música, ¿no es cierto? Ya, pero yo hice un producto con eso, o sea, que fue la llegada acá y todo lo que sea, ya el reportaje. Entonces, Metallica que siga cobrando porque la gente está viendo ese video, ¿no es cierto? Que siga cobrando ese 90% y aunque sea que te quede un granito de arena del 10% a vos y que no te bloqueen, que es lo que más se quiere, ¿no? Porque a la final eso también ayuda. Eso decía él, esa teoría claro, sería chévere. y que decía, sería bacán que funcione así, por compartir esos ganancias, digamos, ¿no? Pero bueno, no, ahí sí, ya viéndole desde el otro aspecto, como tú dices, porque además es difícil, pues, o sea, hay bandas que ahora, por ejemplo, ¿qué pasa? Luego empezaron a hacer lo mismo las bandas nacionales, a restringir la posibilidad y a meterle copyright. Entonces, igual, si subía algo nacional, también me limitaba. Entonces, era complicado, eso se volvió complicado. Y algún momento tenía el Telón de Acero Live, donde todos los domingos se pasaban los videoclips, cacha, como un espacio para Vaya. conocer. Y sí se conocía. Yo conocía más grupos porque me mandaban su material. La gente conocía esos videoclips que tampoco en su vida van a ver. ¿Por qué no? Porque tienes que tener pues un canal de difusión, ¿no? La gente no conoce tantas bandas. Entonces, cuando hay un canal que te permite conocer todas esas bandas, hay más posibilidades de que les escuchen, ¿no? Pero si ellos limitan con el copyright, entonces obviamente se vuelve medio difícil poder promocionar. Entonces se ha limitado eso y tampoco se ha podido continuar con ese ejercicio de difundir la música a través de los videoclips como fue algún momento. Claro, o sea, ya no hay ese tipo de formato, al menos en internet, que puede ser como un programa netamente de poner el videoclip completo. Claro. Completo. Por ejemplo, aquí en mi canal tengo un programa que se llama Stream for Me, que por cierto es todos los lunes a las 7 de la noche, donde es un programa dedicado a los estrenos del rock y del metal. O sea, no puedo poner las canciones enteras, puedo poner fragmentitos, así jugar con ese tipo de cosillas para que YouTube no me bloquee o cosas así. Claro, sí. O sea, pero uno se busca más. Todo el tiempo te toca ir. Y en cuanto a otras alternativas, porque yo he visto que has sacado libros, no sé qué tantas cosas has hecho, diferentes eventos, ¿cómo te vas maquinando todo eso para mantener la marca del Telón de Acero? Claro, bueno, ya una vez que la primera etapa fue esta etapa de los DVDs, la segunda etapa fue las redes sociales y la página web, y así pasaron 10 años. Entonces, en los 10 años yo tenía la ilusión de hacer un libro, ¿no? Porque uno también colecciona libros, ¿no? O sea, de lo que a veces ves, te aficionas, ves la historia del rock.
Y a mí me gustaba mucho este libro del Ross Halfin, entonces que decía El fotógrafo. el fotógrafo de Y Metallica. qué buenas, de todo el mundo creo que es Sí, bueno, fotógrafo, pero pero el que yo que tengo es este libro de Metallica, ¿no? Que fue mi referencia siempre. Entonces digo, ¿cuándo así del rock ecuatoriano en un libro así y todo, con esta pasta bacana y todo? Entonces yo digo, es que es bacán lo que dices, porque si ellos, por qué nosotros no, sí, no sé, sí. O sea, yo cacho que pasa algo y te planteas esa idea y te ilusionas. Y a veces esa ilusión te lleva a cometer ese objetivo, ¿no? O sea, a proponerte ese objetivo y buscar cómo lograr. Yo no logré en los 10 años, mi ilusión era por los 10 años tener un libro así, pero no lo logré. Pero sin embargo, logré hacer un libro pequeñito. Entonces, ya, ese fue mis 10 años. Y cuando pasó eso, para ese momento yo había detectado algunas cosas. O sea, detecté que las bandas siempre mandaban demos y no tenían fotos buenas, por ejemplo. No tenían, las bandas no trabajaban sí, la imagen. toda la imagen. Entonces yo quería conocerle a esa banda que me estaba mandando este demo, pero yo no le conocía. Entonces no había fotos donde conocerse. Aparte de eso, tampoco habían videos, ¿no? O sea, no, había una serie de carencias que las bandas, no sé si no le pensaron o no sé si había una limitante también económica. Claro. Entonces, ahí no sé cómo empecé, digo, entonces, después de los 10 años, digo, ya no voy a estar solamente centrado en el video, sino voy a pensarle desde la música. Porque los demos variaban también su calidad musical, unos eran mejores, otros más o menos, otros de garage, otros excelentes estudios. Bueno, todo eso había un desequilibrio, digamos. Entonces ahí digo, ¿y si les meto a todos los grupos de ahí y les grabo? Y yo mismo les grabo por este tema justo del copyright, ¿no? Ya. Para ya no tener problemas. Entonces, si les grabo yo, entonces ya, digamos, puedo subir porque no, los derechos Ahí estás hablando de este proyecto llamado Máquinas. máquinas de hacer. Entonces ahí lanzo como, me lanzo igual a la aventura, pues porque tampoco yo sé si va o no va a funcionar. O sea, yo pensé que iba a funcionar. A mí cuando me contaste eso, a mí me pareció súper bacán y novedoso. Era porque creo que me decías de que sí había justamente ese desbalance en la calidad de sonido, entonces ahí ibas a poner Como un estándar. ajá, un estándar. Claro, y entonces todas estas necesidades, ¿no? El tema del copyright, que no se podía ocupar las canciones, entonces, bueno, y si les grabamos nosotros y partimos de cero, ¿no es cierto? Donde les grabamos, pero además de grabar, documentamos eso desde el video y desde la fotografía en el mismo estudio. Entonces, bueno, ahí fui buscando estudios, a tiempo asomó por ahí el Caluco, le pregunté, oye, ¿cómo, cuánto? Entonces fui haciendo el presupuesto. Y claro, una de las cosas que para ese momento yo no quería mucho depender era del tema de los auspicios institucionales, porque yo veía eso como una debilidad, porque cuando había, se hacía, cuando no había, no se hacía. Ya. Y a mí no me parecía eso, porque había festivales o proyectos o cosas así que un año estaban así y el otro año ya no asomaban. Entonces yo decía, no, pues no se puede depender de eso y además ya para ese momento este fraccionamiento de la gente también de criticar que sí, que tiene apoyo, que son políticos, que no. Ya. Entonces al rock siempre pensé yo que no debían mezclarle eso. Es necesario como tus derechos y de tales, pero creo que también era importante reaccionar desde la propia actividad personal, digamos, y autoproducir las cosas, ¿no? Entonces yo les planteé a los grupos como una propuesta de coproducción. Entonces, donde las bandas hacían una inversión, que esa inversión iba a servir para el trabajo en el estudio de grabación, en la fotografía, en el video, en la difusión, o sea, todo eso y finalmente también en la producción de los discos. Y luego se retribuía ese aporte con la, con la, con la donación de los discos. Cada banda tenía un porcentaje de unos 30 discos, me acuerdo. Cada disco a $10, entonces tenía esa retribución, por lo menos la mitad, pero ganaba la grabación de la canción, del disco, los videos y las fotos, etcétera, y todo eso. Y la publicidad de alguna forma que botábamos a través del telón, entonces creo que era un trabajo muy bacán. Y nació el Máquinas de Acero y creo que el primer número fue un éxito. El segundo la reventó, digamos, creo yo, fue el mejor. Ujú. Y porque era una propuesta nueva, fresca e innovadora para ese momento también. Y al tercero nos cayó la pandemia. El tercero teníamos como, a ver, verás, en el primero, por decirte, tuvimos como 13 o 14 bandas, no me acuerdo bien. Pero para el segundo ya teníamos 16 bandas, entonces era como que el disco ya no alcanzaba a meter más bandas, entonces teníamos que limitar ahí.
Entonces, tanto así que en el tercero lo pensamos como un disco doble. Eso te iba a decir. Ah, ah. Por la cantidad de Claro. bandas que sí llamaron, que sí se interesaron, que sí les gustó la propuesta. Y también hubo una cantidad, dije, no, doble, no, todavía no alcanza. Entonces, tal vez el cuarto, dije yo, el tercero mantengamos el mismo formato del segundo. Entonces, llegamos y en efecto, pero lo bonito del tercero parecía ser bonito porque ya se venían bandas de afuera, de Pichincha, digamos, de Quito, que era donde más habían las bandas de acá, ya venía de... de otras ciudades. Claro, ya para el tercero se habían comunicado bandas de Guayaquil, de Cuenca, de Loja, entonces esas bandas iban a ser parte, pero lamentablemente cayó la pandemia y fueron las primeritas en decir ya no puedo. Y se fueron cayendo, mierda. Y claro, y aún así, pero ya estábamos en marcha, pues entonces ya a pesar de todo lo logramos y no se pudo hacer el lanzamiento del tercer disco y lo hicimos a través de un documental que se reprodujo en vivo, ¿no? Ahí como lanzamiento virtual. Tuvo una buena audiencia en ese momento, la gente sí se conectó, pudo valorar, digamos, el trabajo de cada banda. Fue chévere también. Sí, me acuerdo que... Y claro, y en ese momento de la pandemia todos los grupos aprendieron a hacer las cosas en casa, a grabarse sus canciones, Claro. en home studio, El home studio hacerse los videos de los mismos, que es un poco lo que el Máquinas ya había propuesto antes, ¿no? De grabar en el estudio, de ocupar a sí mismo el mínimo recurso, pero aprovechando de la mejor manera. Entonces ahí empezó a caerse pues la idea, o sea, porque ya tú mismo lo hacías, o sea, la pandemia ya cambió la dinámica de todo. Y además, ¿cómo es este? Ahí incluso metidos todos adentro, sacamos con otros amigos de este We Rock, ¿no? Que era empezar a hablar de las bandas, pero era por una cosa de ocuparse y mantenernos en contacto con los panos. Entonces, así se fue cayendo el Máquinas de Acero y el cuarto ya le sacamos así como aruñando ya. Pero salió también. Entonces ahí dijimos, es momento de parar y creo que nos quedamos con esos 4 discos porque para ese momento habían grabado 54 bandas. Los 54 temas nuevos, inéditos que están dentro de estos discos y que de alguna forma, bueno, cumplimos con todo lo del momento, ¿no? Pero ponte tú, ¿qué conclusiones sacas después de armar ese proyecto? Porque me parece interesante. O sea, ¿qué falencias viste en las bandas en ese momento que las actuales o las que estén al momento que estamos grabando esto podrían tomarlo como retroalimentación para mejorar? Verás, yo siempre he pensado que estamos un poco, la cadena está rota, la cadena no está tan vinculada. Entonces, creo que tal vez nos falta alguien que nos dirija bien esos. Yo he detectado y he tratado como de acoplarme a ese momento, ¿no? Pero siempre he visto que nos ha fallado cosas. Por ejemplo, pienso yo que la difusión eh, es un vacío que tenemos, ¿no? O sea, el primer deber del grupo es como, siempre yo le relaciono como con una tiendita, ¿no? O sea, en una tiendita, el primer momento es alquilarte un local. Ya. El segundo es comenzar a tener ahí tus perchas, ¿no es cierto? Y lo tercero es ir llenando tus productos. Y luego es también hacerte conocer en la tienda y que te vayan recomendando para que los vecinos vengan y te compren ese producto. Entonces, eso igual funciona para nosotros, ¿no? O sea, lo primero es que te integras con tus amigos para formar la banda. Ya ese es el primer momento. Ya se compran los instrumentos y después de eso empieza. Entonces, si no sacas tu producto, ¿qué vas a vender? Claro. Es que todas las bandas, porque bueno, hoy se forman bandas para tocar covers también, ¿no? Que no digo que esté mal, yo también he hecho lo mismo con mi grupo. Pero y yo siempre pregunto, ¿y tu producto? O sea, ¿y tu música? Entonces a veces dicen, no, es que nosotros tocamos Metallica, Iron Maiden, entonces, que está bien, porque te ayuda a tener la confianza contigo. Pero eso le ves en las bandas nuevas. Claro, sí hay bandas nuevas y bandas viejas también, pues, o sea, que no, a veces no están interesadas en grabar. Yo pienso que lo único que te va a dejar en la historia es una grabación tuya propia, ¿no? O sea, no que has tocado covers, sino que has de Claro. realmente tu producto como tal, porque eso permite ver qué quisiste comunicar a través de tu música, desde la lírica y también desde la música, ¿no? Cómo lo quisiste hacer. Entonces pienso que ese es el primer momento. Y luego ese primer momento, bueno, necesita muchísima gente que lastimosamente tal vez no estamos juntos, nos falta integrarnos un poquito más, porque todos en digamos, en este movimiento tienen su potencial, ¿no? La gente que organiza conciertos, la gente que difunde, que tiene radios, que tiene programas, que tiene esto. Tal vez no nos hemos integrado como con una sola visión
para que todo esto pueda tener más repercusión, o sea, a nivel de bandas, ¿no? Y eso es lo que sí tuvieron las bandas antiguas, tal vez, o sea, Vasca, Ente, o sea, mira, hubo un productor que les juntó y armó el Ecuador Subterráneo, que a la vez tenía el Sótano Records, que grababa y a la vez les presentaba en vivo. Y luego tenían su propia revista Cero, o sea, él es todólogo, ¿no? El José Luis Claro. Perón. Entonces el man ahí, pero él creaba las condiciones para que llegue al público. Y en buena hora, como tampoco había mucho de qué ver ni de dónde. Eso también, que no había mucha distracción. Ahora no solo te distrae la música, sino muchas otras cosas. Claro, entonces eso creo que ayudó. Y bueno, y también ahí sí el trabajo propio de las bandas, ¿no? De haberse superado, de haber grabado discos, de haberse mantenido además, ¿no? Porque de eso también es otra cosa difícil. La música creo que tiene el éxito en el tiempo, ¿no? No es en un año o dos. A veces me parece que las bandas no se planean tener o desarrollar una carrera como tal, una carrera musical o una carrera artística. Sí, yo creo que la música se genera en el tiempo. Claro, y una carrera para generar una carrera, o sea, no es al corto plazo, es de ley a largo plazo, como un poco mediano plazo. Pero es Sí, como largo. exitoso en el mediano. Pero realmente el aguante en el tiempo es el que dice esta banda debe estar acá. Claro, es que también hay muchas comparaciones entre esto con las bandas que se lo tomen como una empresa. Si ustedes ven el historial de cualquier empresa, no es que resulten las cosas como que de la noche a la mañana. Hay un proceso, muchos cambios, adaptaciones. Solo tomando como ejemplo lo que ha pasado con el Telón de Acero, de cómo empezaste y cómo ha ido evolucionando y cómo se ha ido adaptando justamente a los tiempos que llegan, a los problemas que has tenido y todo eso, etcétera. Cómo una banda lo puede afrontar. ¿Y ahora qué planeas para el futuro del Telón de Acero? Bueno, después del Máquinas de Cero, del último disco, del cuarto disco, que como te digo, bueno, creo que fue un buen momento para parar en Máquinas de Cero, para mantenerles vigentes a través de las plataformas como Spotify y todo lo que ya existía para ese momento. Creo que después de eso mi objetivo seguía con el libro en la cabeza. Ya. Entonces, a tiempo, el Telón de Cero en el 2019, igual previo a la pandemia, fue seleccionado como ganador de los festivales. Entonces me permitió, yo siempre le pensé, no como los festivales en Quito, sino lo que está también pasando en provincia, pues, o sea, porque todo se centralizó siempre en Quito. Entonces, ahí, digamos, propusimos el Festival Telar de Cero de hacerlo en Ibarra, en Riobamba y en el Puyo, loco, allá, meterme en el Puyo. Y que El- todos fueron bonitos. Las veces que creo que por la Semana del Rock íbamos allá a Las Paredes, Guaviras fuimos, claro. era bacano, era distinto y Distinto. chévere. Y chévere porque hacías llegar a la gente, bueno, y además es un compartir bacán también, de viajar con los grupos, de estar ahí, compartir, entonces también era chévere. Y además, bueno, para ese momento ya había el Máquinas de Acero, les pude vincular a las bandas que participaron en el Máquinas de Acero, en este festival. Pero bueno, la pandemia cambió todo, la cagó todo y bueno, yo como para ese momento seguía en la cabeza el libro, el libro, el libro, el libro, el libro. Tuvieron que tener ese libro, o sea, siempre me hacía ilusión porque además, mira, pasaron ya 15 años y había un montón de contenido que digo, bueno, la gente conoce y todo, pero no conoce todo lo que todavía hay. Y claro, a la final aún mantengo un archivo, digamos, que se hemos generado con Pedrito Grande, ¿no? ¿Cuántos años? La- Bastante. y es como, cómo esto llega a la gente. Entonces, para mí era el libro, el libro, el libro. Y después, bueno, de estar gestionando, viendo, buscando la forma de lograr esto y cumplir con ese objetivo, entonces, llega a los 15 años, digo, ahora voy a hacer por los 15 años. Y lo logro, o sea, y logré. Pero ¿cachas? Tuvieron que pasar esos 5 años de lo que tú te planteabas para el 10º aniversario, Sí. 5 años después. Y bueno, pero se logró. Entonces, Ya. cuando se logró, logré todo lo que pude, hasta por lo menos se acerque lo más a lo que yo tenía en la cabeza, que era, como te digo, este libro de Metallica, de fotografías del Ross Halfing, ¿no? Ah. Entonces, ya cuando tuve eso, dije, bacán. Entonces, para mí eso fue como una graduación, la verdad. O sea, sí fue como decir, bacán. Porque para ese momento también ya veía mucha gente haciendo, o sea, un poco activándose también, ¿no? Haciendo contenidos, ya metiéndose un poco más. Y me parece muy bacán porque no ha sido fácil tampoco, pues, de estar ahí. Lo disfruté mucho, eso sí, pero también han pasado los años, ¿no? Y como te digo, las cargas familiares o las responsabilidades sociales también ya no me han permitido estar con la misma intensidad que sí estuve en esos primeros años.
Entonces, claro, esas responsabilidades me fueron jalando a que ya, de alguna forma, había que dedicar un poco más también al tema productivo familiar. Claro. Entonces, pero bueno, entonces haber logrado el libro fue como una graduación y fue como una nota, bueno, creo que yo hasta aquí llegué. O sea, ese fue mi, Tu sensación, o sea, fue como bacán para mí, lo logré. O sea, queda esto, queda el registro, queda la historia, queda el momento, ya no es invisible, ya está ahí. El libro es como la forma de decir, aquí estuve. y gracias que ese libro no es que sea el libro y con unas fotos, sino que tiene toda una trayectoria de respaldo. Claro, es todo ese caminar, ¿no? Todo ese caminar junto al Claro. Pedrito y junto a los amigos que están dentro del libro en las imágenes y todo eso. Entonces, sí, ningún protagonismo, ¿no? Siempre, no, esto yo nunca le he planteado como algo individual, siempre una cosa más colectiva, obviamente unos más que otros, porque siempre debo reconocer que en este caminar el Pedrito ha estado en las buenas y en las malas y nos hemos fajado. Y que hasta ahora cuando conversamos decimos, loco, a veces nos jalábamos, en lugar de disfrutar los conciertos, nos jalábamos todo el día documentando, grabando, que ahora ya no lo logro, o sea, la verdad ya ni físicamente uno puede estar como todo el día graba y graba, que en ese momento se hacía. Actividad. Y a vos acuérdate cuando el Diego hizo la Semana del Rock en 5 provincias, 5 días en cada provincia, pucha, yo no sé ni cómo lo logramos, o sea, pero bestial. Ahí sí te reconozco, sí, éramos más jóvenes y se aguantaba esas jornadas. Claro, uf, y cuántos conciertos que salíamos salíamos derrotadas, descansadísimos, y con todo ese material luego editarle. Y no, era muy... No, o sea, la grabada como que es lo chévere, bueno, cansado y todo eso, pero la editada creo que para mí es la peor Sí, parte. es como, oye, y claro, y mira, ahora vos agarras y te descargas, pero en ese momento eran los cassettes. Entonces había que poner el cassette y esperar el mismo tiempo del cassette de 1 a 2 horas, poner play y que se descargue a la compu. Así que agradezcan que ahora la tecnología nos da más facilidades. Sí, pues ahora agarras, primero que agarras el teléfono y tiene mejor calidad que las cámaras que manejamos en ese momento. Sí. Segundo, que pasas ahí por Wi-Fi y ya tienes el video ahí. De hecho, puedes editar en el teléfono, ¿no? Ahí ya está. Entonces, claro, la tecnología ha cambiado. Entonces, como te digo, en el momento del telón de acero, cuando se sacó el libro, yo creo que sí quería darme como un espacio también de descanso. Has de haber visto que hasta ahí creo que ya el telón empezó, digamos, a no ser tan frecuente en algunas cosas, ¿no? O sea, ya no estar tan activos ya. La página de Facebook se mantiene, el otro se mantiene, todavía como una especie de apoyo para la difusión, ¿no? Porque siempre escriben, ayúdame a promocionar este concierto, que se vea en tu página. Entonces eso está a disposición de la gente, ¿no? Que quiera promocionar algo, obviamente ahí para eso está, ¿no? Para difundir eso. No se puede constantemente por cuestiones de tiempo, de trabajo y eso, pero en la medida de lo posible siempre se está ahí apoyando a cualquiera. O sea, cualquiera es bienvenido. Obviamente que está marcado en el rock y en el metal. Lo que me acabas de contar me parece así súper interesante porque al menos está bien que se cree productos o diferentes formatos para dar a conocer los productos los discos, libros, etcétera, dentro de la escena rockera. Pero a mí sí me parece mucho más trascendental, obviamente, que se conozca, que el público general tenga acceso a eso. Algo me recuerda, me parece que el Master Puppets de Metallica es como uno de los discos que fue incluido en los archivos importantes de la Biblioteca Nacional de Estados Unidos. Algo así es el dato, pero eso pasó con un disco de metal, o sea, porque no puede pasar. Ahí sí, como tú sabes decir, si ellos sí, porque nosotros no, con algo que se exponga Claro, más a la colectividad. sí, y no, pues y además, bueno, punto aparte, es como una carta de presentación chévere, ¿no? Porque a veces cuando alguien quiere hablar mal del rock o de la música, sí, yo, tenga. Y cuando ven, dice, oye, una vez me acuerdo vino, estaban unos manes, verás, eran unos manes yaceros y todo ahí, músicos de altura, de nivel y de todo, ¿no? Entonces estaban como ninguneándolo con la música. Y claro, yo vivo en el sur, yo vivo en Solanda. Y siempre, lastimosamente, hay estas divisiones, incluso estas de los sectores, a veces de las actitudes un poco del barrio popular y el barrio, digamos, del quiteño de bien, como a veces dicen. Mm. Los panas eran los quiteños de bien, ¿no? Entonces, por A o B les tocó ir a Solanda y claro,
Digo eso porque es la realidad, también pasa, ¿no? No es que haya enemistad ni nada de eso, pero son esos conceptos de ciudad que nos manejamos todos, ¿no? O sea, yo estoy orgulloso de pertenecer a ese espacio de Solanda, un barrio popular, porque a la final es donde he crecido siempre en el sur, he desarrollado mis actividades del sur y me enorgullece mucho lo que hemos hecho desde el sur para la ciudad y para el país, ¿no? Yo, por lo menos en el campo del rock, Ya. pero ese me ha permitido dar otros pasos que no necesariamente han sido del rock, pero tal vez ha sido mi carta de presentación para decir, no es como tú te lo piensas, esto es así. Y ese fue ese ejemplo que te digo de unos panas que hacían esta nota, claro, como diciendo, aquí no ha de haber nada, o sea, y alguien me dice, no, él tiene una página bien chévere y no sé qué, y hermano así un poco con sus humos elevados, así. Entonces ahí le digo, sí, yo así todo fresco, humildemente, sí. Entonces le indico, mira, esto hacemos aquí. Entonces el telón de acero y le hago meter la página web y aquí puedes ver esto, y aquí puedes ver esto, y aquí puedes ver esto. Y el man, ¿y esto cómo? ¿Por qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué ustedes sí y yo no? Entonces una cosa así que a mí me ha permitido chévere sentirme orgulloso del rock ecuatoriano. O sea, esas cosas, ¿no? Esas cosas porque, claro, tal vez el trabajo que hemos hecho con el telón ha permitido también visibilizar el gran trabajo que también hacen las bandas, ¿no? Porque individualmente las bandas también han hecho cosas del putas, ¿no? O sea, han hecho discos con portadas del putas, música bacana, mensajes chéveres, actitud, todo. O sea, es que hay talento, pues, o sea, hay mucho talento, hay videoclips buenísimos, o sea, todo es un complemento y eso permitir visibilizar desde ahí es como cómo lo logran, o sea, porque a la final nosotros lo hemos hecho también desde la autoproducción, o sea, independientemente, a veces con, a veces sin, pero siempre ahí, siempre activando, siempre haciendo, siempre haciendo. Y en ese hacer se ha generado todo esto. Entonces, como te digo, es una carta de presentación muy bacán con la que yo me he permitido estar en otros espacios hablando de esto. Entonces, eso me ha permitido vincularme incluso a otros procesos comunitarios de otros espacios, ¿no? Entonces, que ha sido chévere también. Qué bacán. Bueno, yo de todo lo que me has contado o y has compartido con nosotros, me quedo con esa capacidad tuya para adaptar las cosas que ves en otros lugares, para adaptarlo a lo tuyo y desarrollarlo en el tiempo, pase lo que pase. Para mí ha sido un gusto conversar contigo y tener sobre todo esta amistad ya de años y volvernos a ver a los tiempos, que a veces no es frecuente que te veas con los panas, pero este día se ha dado esa oportunidad y te agradezco mucho. Igualmente, George, ha sido un gusto conversar contigo este ratito, pasó volando todo el Sí. tiempo. Y bueno, también desearte éxitos, que te vaya chévere en todo lo que estás proponiendo. Tú también vienes ya caminando algunos años y siempre te has exigido desde esa calidad, ¿no? Que ya has estado en otro momento. Y es bacán, y yo también me enorgullece ser tu amigo y haber vivido ese proceso y verte también cómo empezaste y cómo estás ahora haciendo todos estos contenidos. Y bueno, desearte éxitos, hermano, así como a ti y a todos los panas que están difundiendo rock ecuatoriano, porque a la final estos son los aportes que quedan para la posteridad, ¿no? Eso, hermano. Brother, entonces en la descripción de este video les voy a dejar un listado con toda la programación que pueden encontrar aquí en mi canal de YouTube, también las redes del telón de acero, se las voy a dejar ahí y ya nos estaremos viendo en otro podcast aquí uno a uno. Gracias, my brother. Ya, George. Chao, chao.